Buenas tardes, con todas las partes. Damos inicio a la audiencia de lectura de sentencia, programada para esta hora en el expediente número 189-2022, cuaderno 16. Seguido contra Samuel Laura Igual. Mi nombre es Carmelo García Galizaya, así como especialista de audiencia, Melanie Guzmán Mauri. A continuación se solicita su identificación de representante del Ministerio Público. Señor magistrado, buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes en la presente audiencia. En representación del Ministerio Público, John Robert Molina Sedano, fiscal adjunto provincial, en apoyo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Angaraes, con casilla electrónica número 137310, número de celular 967-98-7150. Gracias, señor magistrado. Gracias. Se inicia con la lectura de sentencia. Sentencia, resolución 9, LICAE 3 de julio de 2023, materia determinar si corresponde condenar o absolver al ciudadano Samuel Laura Igual. Antecedentes, hechos. Que ante el juzgado de paz letrado de la provincia de Angaraes se tramitó el proceso de prestación de alimentos el mismo que ha concluido con el acuerdo conciliatorio. Ello en el expediente 2020-2065, en el que además se ordenó la liquidación de pensiones, práctica la liquidación de pensiones alimenticias devengadas a favor de una menor de edad representada por su madre Miriam Areche Hermosa. Ello por el periodo comprendido desde 10 de octubre de 2020 al 10 de febrero de 2021, incluido el mes adelantado, ascendente a la suma de 1.092.15. Asimismo, al obligado Samuel Laura Iguabel se requirió el pago de este monto. Sin embargo, este no llegó a pagar en el plazo concedido total ni parcialmente. Los hechos han sido calificados por el Ministerio Público en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal, y asimismo la Fiscalía solicitó se imponga al acusado un año de pena privativa de la libertad, asimismo la reparación civil de 1.092.15, alimentos devengados, y 500 soles por indemnización de daños y perjuicio a favor de la menor agravada. Postura de la parte acusada. En la audiencia de 2 de mayo de 2023, el abogado defensor del acusado alegó que su patrocinado no solo ha cumplido con los pagos, sino que se ha vulnerado su derecho a la defensa, el debido proceso, porque considera que el acusado no ha participado en ninguna de las diligencias realizadas por el Ministerio Público. Asimismo, en su alegato final, refirió que las partes acordaron que el pago se realice ante el juzgado de paz letrado, que se ha cometido un vicio procesal porque las resoluciones 9, 14 y 15 sobre la liquidación no han sido notificadas a su patrocinado, si bien se ha notificado a su abogado, pero no al mismo obligado. Asimismo, el Ministerio Público ha continuado el proceso sin haber recibido la declaración de su patrocinado, por lo que solicita la absolución del acusado, además sin pago de la reparación civil.
autodefensa, el acusado se considera inocente. Actuación probatoria. En el juicio oral, en las diferentes sesiones, se actuaron los siguientes medios de prueba. La declaración de Miriam Areche Hermosa, madre de la menor. Asimismo, se han oralizado la resolución 9 de fecha 9 de octubre de 2020, copia certificada de la liquidación de pensiones de vengadas de fecha 15 de enero de 2021, por la cantidad total de 1092.15, la resolución 14 de fecha 2 de septiembre de 2021, la cédula de notificación dirigida al acusado Samuel Laura Iguabel, la resolución 15 de fecha 10 de noviembre de 2021 y el certificado judicial de antecedentes penales del acusado Samuel Laura Iguabel. Fundamentos. Que los hechos expuestos en la acusación se subsumen en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal, que señala: el que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Sobre la tipicidad subjetiva corresponde señalar que ella se extiende al conocimiento de la necesidad de la menor alimentista, el conocimiento de su deber de cumplir con su obligación respecto a su menor hija por parte del acusado. Entonces, el acusado, al no acudir con una pensión de alimentos en los meses de periodo de liquidación a favor de su hija, asumió las consecuencias de su conducta omisiva en relación a la obligación que ha sido impuesta judicialmente. El acusado sabía de su obligación de pagar los alimentos y que definitivamente al no cumplir era consciente de los efectos de su conducta. Así, en la sesión de juicio oral de 9 de junio de 2023, el acusado, al realizar su declaración, refirió que la pensión que debió acudir a favor de su menor hija era 270. Asimismo, la conducta del acusado reviste carácter antijurídico, tanto en su dimensión formal y material. También en cuanto a la culpabilidad, en este caso, bajo análisis, el agente resulta ser una persona imputable y además no se ha demostrado alguna causa de justificación que pueda favorecer al acusado. Segundo, ahora bien, este caso trata de incumplimiento de obligación alimentaria, pues en el expediente 2020-65 se practicó la liquidación de pensiones alimenticias devengadas por la suma de 1092.15, que comprende el periodo de 10 de octubre de 2020 al 10 de febrero de 2021, incluido el mes adelantado. Luego, realizada la liquidación, se le expuso el acusado dentro del tercer día del notificado cumpla con efectuar las observaciones que considere necesario. Asimismo, esta hoja de liquidación fue notificada a la casilla electrónica de Rubén Flavio Nieto Lazo, abogado defensor del obligado Samuel Laura Iguabel. Al no existir ninguna observación a la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas mediante la resolución 14, las pensiones devengadas de 1092.15, se requirió al obligado Samuel Laura Iguabel, además ordenando que dentro del tercer día de notificado cumpla con cancelar el total de la liquidación de las pensiones alimenticias, bajo procedimiento de remitirse copias de actuados al representante del Ministerio Público. Esa resolución 14 también ha sido notificada a la casilla electrónica del abogado del acusado. Así, está aprobado que el acusado Samuel Laura Iguabel no ha cumplido con pagar el monto de los alimentos devengados. Ello se encuentra corroborado con la declaración de la madre de menor agraviada, que manifestó el acusado es el padre de la agraviada Emily Laura. Además, la testigo ha referido el acusado tiene una chacra en la selva, no sufre ninguna enfermedad. Asimismo, relató el incumplimiento de los alimentos por parte del obligado ha perjudicado a su menor hija en sus estudios y propiamente en la alimentación, aparte de que indicó su hija vive y estudia en la ciudad de Lima. En suma, en el juicio oral se actuaron pruebas como la declaración testimonial de la madre de la menor, también se han dado la lectura a los documentales, como es la resolución 9 de fecha 9 de octubre de 2020, copia certificada de la liquidación de pensiones devengadas por la suma de 1092.15, la cédula de notificación dirigida al acusado, la resolución 15 y asimismo copia certificada de antecedentes penales del acusado. Tercero, según este tribunal, la defensa considera el requerimiento del pago de la liquidación de las pensiones devengadas
no ha sido notificada a la persona del acusado en su domicilio real, sino únicamente al abogado defensor, por lo que plantea la afectación del derecho de defensa. Por otro lado, sostiene el acusado ha cancelado de manera mensual los alimentos establecidos en la resolución judicial. En lo que respecta a estos puntos alegados por la defensa, cabe destacar lo siguiente: en relación a que no se han notificado al acusado la hoja de liquidación de los alimentos devengados y el requerimiento de pago en el domicilio real. A consideración de este juzgado, ello corresponde cuestionar en el ámbito extrapenal. Pues al no conocerse ningún cuestionamiento sobre ese aspecto por parte del acusado o obligado en el ámbito extrapenal, exigiendo la notificación en su domicilio real, es más, el acusado ha permitido la prosecución del caso penal, en tanto ello implica la plena convalidación de lo que pretende cuestionar la parte acusada. Ahora, en relación de la alegación que el acusado ha cumplido con el pago de los alimentos devengados, es decir, que habría cancelado la suma de 1092.15. Al respecto, el procesado no ofreció ningún medio de prueba para su actuación, por consiguiente, se trata de una mera afirmación por esta parte, en otras palabras, sin respaldo acreditativo, pues no se ha actuado documento o comprobante mensual de pago correspondiente al periodo de liquidación de pensiones alimenticias devengadas. Es más, el acusado en el interrogatorio en la sesión de juicio oral de 9 de junio de 2023 manifestó: yo he mandado por intermedio del señor Guido Manrique a mi mamá para que le deposite correspondiente a noviembre de 2020 en la suma de 400. Sin embargo, preguntado si al respecto tiene alguna evidencia, respondió: si acá pues nos da una boleta, nosotros lo votamos, no guardamos. Igualmente, frente a las preguntas de su abogado defensor, el acusado manifestó lo siguiente. Pregunta: tú estás manifestando que en noviembre de 2020 has enviado a través de una encomienda a tu mamá 400 soles. ¿Tu mamá a quién entrega ese dinero? ¿A la señora directamente o a otra persona? ¿Le mandas a tu mamá o directamente al juez? Respuesta: a mi mamá. Pregunta: ¿tu mamá a quién se lo entrega? ¿A la señora Miriam o al señor juez? Respuesta: al señor juez. Pregunta: y ahora, teniendo conocimiento de ello, ¿has solicitado de repente a través de tu mamá o por algún familiar allá en Angaraes que te emitan o te entreguen los recibos que han sido depositados a nombre de la señora? ¿Has solicitado esos recibos? No. En consecuencia, la afirmación de envío de 400 soles en el mes de noviembre de 2020 resulta una mera versión, porque esa tesis por parte del acusado en el debate oral no ha sido probada. En todo caso, el acusado, para ser creíble, ello debió ofrecer medios de prueba. Respecto de la pena, en el primer párrafo del artículo 140, fundamento 4, respecto de la pena, en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal para este delito de omisión de asistencia familiar, señala la pena privativa de libertad no mayor de 3 años. El órgano acusador ha solicitado 1 año de pena privativa de libertad. Esta pena se ubica dentro del tercio inferior en su extremo máximo, ello teniendo en consideración que la pena privativa de libertad señalada para este delito se establece en no menor de 3 años. Además, en este caso no corresponde aplicar ningún beneficio premial, en consecuencia considera imponer la pena propuesta por el representante del Ministerio Público. Sin embargo, en el extremo del carácter efectivo que solicita el Ministerio Público en atención al monto adeudado, el espacio del tiempo que abarca la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas, y al no haberse establecido la situación de residencia real del acusado, debe optarse por la privativa de libertad con el carácter de suspendido. Fundamento 5 de la suspensión de la ejecución de la pena. El artículo 57 del Código Penal respecto de la suspensión de la pena dispone: el juez puede disponer la ejecución de la pena en cuanto cumplan con los presupuestos establecidos. Asimismo, el plazo de suspensión es de 1 a 3. Este juzgado unipersonal considera el delito de omisión de asistencia familiar no está sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años. Asimismo, como se indicó,
la situación de residencia real respecto del acusado no está acreditada. Por otro lado, si bien no se puede determinar si el sentenciado volverá a cometer un nuevo delito, sin embargo, la pena se suspenderá a condición de que el sentenciado cumpla determinadas reglas de conducta, incluido el pago de la reparación civil, que comprende la indemnización de daños y perjuicios de los alimentos devengados, pues en caso del incumplimiento de las reglas a imponerse existe la posibilidad de que la pena suspendida se haga efectiva. Fundamento sexto, la reparación civil. El artículo 93 del Código Penal establece que la reparación civil comprende la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios. Sobre la reparación civil, el representante del Ministerio Público ha solicitado la suma de 500 soles, esto en el extremo de indemnización por daños y perjuicios. Así, la reparación civil, en cuanto a la restitución del bien, se extiende al pago de los alimentos acumulados durante el periodo de liquidación. En lo que respecta a la indemnización de daños y perjuicios, corresponde adoptar la propuesta del representante del Ministerio Público en la suma de 500 soles. Es más, no se puede negar la reparación civil al no haberse cancelado oportunamente los alimentos a favor de la menor agraviada. También en los delitos de peligro, que comprende el delito de omisión de asistencia familiar, corresponde adoptar lo propuesto por el fundamento 10 del Acuerdo Plenario 6-2006, en el sentido de que establece que en los delitos de peligro, desde luego, no cabe negar a priori la posibilidad de que surja la responsabilidad civil, puesto que en ellos se produce una alteración del ordenamiento jurídico con entidad suficiente, según los casos, para ocasionar daños civiles, sobre el que obviamente incide el interés tutelado por la norma penal. Esta delictiva alteración o perturbación del ordenamiento jurídico se debe procurar restablecer, así como los efectos que directa o casualmente ha ocasionado su comisión. Por consiguiente, no cabe descartar la existencia de responsabilidad civil en esta clase de delitos. Fundamento 7. El artículo 491, numeral 1 del Código Procesal Penal de 2004 obliga al juez a poner las cotas a la decisión que ponga fin al proceso. En este caso, al acusado le asiste el derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, por lo que corresponde exonerar de la imposición de costas. Por estos fundamentos, el juez que despacha el juzgado penal unipersonal de la provincia de Angaray de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica ha resuelto condenar al ciudadano Samuel Laura Iguabel, identificado con un documento nacional de identidad número 43863031, nacido el día 21 de octubre de 1986, y demás datos que se detallan en esta sentencia, como autor de delito contra la familia en la modalidad de omisión de asistencia familiar, tipificado en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal, en agravio de Emilia Aide Laura Areche, representada por su madre Miriam Areche Hermosa. Imponer al ciudadano Samuel Laura Iguabel un año de pena privativa de libertad con el carácter suspendido en su ejecución por el periodo de prueba de un año bajo reglas de conducta, prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez, comparecer mensual al juzgado personal y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades, reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado. El incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta dará lugar a la revocatoria directa del periodo de prueba e imposición de la pena efectiva en aplicación del numeral 3 del artículo 59 del Código Penal. Fijar como reparación civil la suma de 500 soles a favor del menor agraviada. Asimismo, los alimentos vengados ascienden a 1092.15, que el sentenciado deberá cancelar dentro del plazo de 3 meses después que la presente resolución obtenga la calidad de firme. El sentenciado realizará el pago mediante un depósito judicial cuyo comprobante deberá poner en conocimiento del juzgado dentro del plazo de 48 horas de efectuado el pago. Ordenar no se impone el pago de costas. Disponer la expedición de los boletines y testimonios de condena para la anotación de los antecedentes generados. Ordenar, una vez firme, se remita la presente sentencia a las entidades determinadas por la ley. Disponer que sea firme la presente sentencia, se remita al juzgado competente para su ejecución conforme a la ley. Esta es la sentencia que se da por leída en la fecha. Se notifica al señor fiscal si presenta alguna impugnación, señor representante del Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Notifíquese al acusado, de igual manera a la representante legal de la menor agraviada con la presente sentencia. Siendo 12 del mediodía con 51 minutos, se da por finalizada esta audiencia de lectura de sentencia.